Bueno, hermosos, hola a todos, qué bueno verlos. Creo que la semana pasada no tuvimos clase y la verdad que no sé ustedes, pero al menos yo extrañaba un poquito poder compartir ciertas cosas que están muy buenas, la verdad. No solamente por la curiosidad, ¿no? De aprender y entender cómo funcionan ciertas cosas que nos son desconocidas, ¿sí? Y muchas de ellas ni siquiera podemos imaginarlas, ¿sí? Sino porque podamos serle de verdadera utilidad, ¿sí? Y de amorosa utilidad a las personas que pueden estar atravesando algunas de estas neurodiversidades, ¿sí? Que vamos a estar viendo a lo largo de todas estas clases, que van a ser varias, les aviso, ¿eh? Hoy vamos a tener una clase introductoria general para entender un poco esta dicotomía entre la salud y la enfermedad, o entre la cordura también y la locura. Y vamos a ir viendo una por una, no todas, pero algunas, ¿sí? De las neurodiversidades, ¿ok? Por supuesto, hay un montón y hay espectros dentro de cada una de ellas, pero vamos a ver algunas muy puntuales que gracias a la psicología, a las neurociencias y un poco a la experiencia personal, hoy se pueden entender muy bien, ¿sí? Tanto su génesis, es decir, tanto cómo se originan, como también cómo se despiertan los síntomas, cómo evoluciona, cómo funciona la estructura de la condición, digamos, y cómo se da la cura en los casos en que es posible, ¿ok? Pero este es el término más adecuado, más inclusivo, ¿sí? Y más amoroso por el cual hoy se le conocen a las condiciones mentales o a las patologías psicológicas, ¿ok? Neurodiversidades. Y veremos que ya hace rato, hace décadas, hace prácticamente 100 años, que ya se estaba abriendo este paradigma, ¿sí? Ya con el psicoanálisis empezamos a ver a estas neurodiversidades como colores distintos dentro de la gran paleta de colores humanos, que somos todos, ¿no? Y no como condiciones, ¿sí? En primer lugar, porque hay una diferencia de grado entre una persona enferma y nosotros, ¿sí? Es solamente una diferencia de grado. Es decir, que nosotros, si estuviésemos un poquito menos normalizados o menos equilibrados, podríamos estar enfermos, ¿sí? Es una diferencia meramente cuantitativa en la mayoría de las neurodiversidades que vamos a ver en todas estas clases. En segundo lugar, porque no hay una ruptura, no hay una discontinuidad, hay una continuidad entre nosotros, los saludables, entre comillas, los que estamos funcionales para el capitalismo, la producción y para el consumismo, y esas personas que por sus condiciones muchas veces no le son útiles al sistema productivo de capital, ¿ok? Pero ya se estaba viendo desde hace 100 años aproximadamente que la patología, la enfermedad, no es otra cosa más que un grado de esto que creemos que es la salud, la normalidad, ¿ok? Bueno, a mí me encanta que hoy podamos comprenderlo y que hayamos encontrado incluso la palabra, el nombre adecuado, ¿no? Porque dentro de estas neurodiversidades también estamos nosotros, eso hay que entender, ¿sí? Nosotros somos neurodiversos, ¿sí? No solamente los niñitos con síndrome de Down o los niños autistas son neurodiversos, ¿ok? Nosotros somos parte de esa neurodiversidad, estamos dentro de esa paleta, ¿ok? Y la única diferencia entre nosotros y el agente a la cual se le otorga un carnet, un certificado de discapacidad, como se dice en la mayoría de los países, ¿no? O de neurodiversidad, es que no pueden insertarse del todo a la sociedad de consumo y de producción capitalista, ¿ok? Así que ahora vamos a ver un poco. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, chicos? Ciérrelo por las dudas de que justo venga la mamá a retarlos y que nos moramos de risa todos, ¿sí? No sé quién tiene abierto. Ángela, ¿lo ves tú? Oye, Ok. Qué vergüenza, ¿no? Si llegara a pasar eso, o bueno, me mataba de risa cuando en la escuela algunos o yo mismo me confundía y le decía ma a la señorita, a la profesora, a la docente. Eso era más vergonzoso y más hermoso a la vez, ¿no? Esa transferencia, esa confusión pulsional, ¿no? Hermosísimo. Bueno, ¿qué es la salud, digamos? ¿Qué es la normalidad? En realidad, vamos a encararlo desde otro punto de vista. Vamos a hablar de, justamente, como estamos hablando de las neurodiversidades, hay que entender que nosotros también estamos dentro de ese espectro, de esa paleta, ¿ok? ¿Y en qué nos diferenciamos unas personas de otras? En cómo nuestro yo
se las ingenia para resolver el conflicto contrapuesto entre el ello y el superyo, ¿sí? Si no vieron esto en la high school o si no lo vieron en su carrera universitaria, no se preocupen que los voy a explicar hoy bastante sencillo y superfluamente y lo iremos viendo a lo largo de todas las clases, cada vez más en profundidad, porque voy a tener que introducirme en esto para poder explicarle cómo funcionan las estructuras de ciertas neurodiversidades. Y a la vez no se preocupe porque el 1 de agosto que tenemos la clase especial de Gaia, de la Madre Tierra, ¿sí? Y de la Madre, ¿sí? Por antonomasia, con mayúscula, es decir, a lo que en Oriente le dicen la Madre, el despertar, el Nirvana, el gran goce, ¿sí? El goce absoluto, voy a explicar lo que explico en mi libro de Regreso a la Madre, en que hago todo un repaso de cómo se forma el yo, ¿sí? Desde que nacemos, desde que salimos de ese nirvana prenatal en el que estábamos cuando estábamos en la panza de mamá, hasta que, atravesando el complejo de Edipo, bla, bla, entramos en la pubertad y empezamos a desear al otro como un objeto, ¿sí? Por supuesto, en aras de un inconsciente instinto de conservación de la especie, entre otras cosas, ¿no? Porque no somos solamente un animal que quiere reproducirse, somos mucho más complejos que eso, ¿no? Por eso hay gente que incluso elige no tener hijos porque no es algo instintivo o incluso puede elegir ser asexual, ¿sí? ¿Se entiende? Si fuésemos instintivos, no podríamos elegir entre esas posibilidades, por ejemplo, ¿no? Y entre otras, casi no habría homosexualidad. Si bien en la animalidad hay animales que practican cierto tipo de homosexualidad, no es lo mismo a como lo elige un ser humano, ¿sí? A como un ser humano hace esa elección de ese objeto de deseo en vez de otro. Pero lo que nos diferencia entre unos y otros, estemos sanos, cuerdos, enfermos, aptos para el capitalismo o no, ¿sí? Es cómo nuestro yo se las ingenia para resolver esta tensión, esta contraposición entre el ello y el superyo, ¿sí? Freud había dicho algo muy hermoso, ¿no? Que es obvio y sencillo, una imagen muy linda, que el yo es como un conductor de un carro, ¿sí? Y que tiene dos caballos que están queriendo ir para dos lados distintos, cada uno de ellos, y con la misma fuerza, ¿sí? Y un poco cuando hablamos de que la salud es equilibrio, balance, nos referimos a eso, ¿sí? A, digamos, en el hipotético caso de que los caballos tiren con la misma fuerza para dos lados distintos, el carro no se va a mover para ningún lado, ¿ok? Se va a mantener en el lugar. Y a esa suspensión, a ese balance, a ese equilibrio en que las fuerzas contrapuestas se anulan, ¿sí? Le llamamos nosotros salud, ¿sí? Y asociamos la salud al equilibrio, ¿sí? A comer sano. De hecho, los alimentos que hacen bien, bueno, hay variadísimos alimentos, ¿no? Pero la salud del cuerpo es un pH balanceado, aunque después hilando fino nos damos cuenta de que no, en realidad tiene que estar un poquito más básico que ácido, ¿no? Pero la vida se da en el balance de todo, ¿no? Y es normal que asociemos la salud mental también, o la salud psíquica, al equilibrio, ¿sí? Si bien veremos que no es equilibrio, ¿sí? Y veremos que hay otras formas de desequilibrio que también pueden desembocar tanto en la patología, ¿sí? Tanto en la enfermedad como en otro tipo de salud, ¿sí? Lo veremos a lo largo de todas estas clases. No se preocupen si quedan lagunas conceptuales que las vamos a ir supliendo, ¿ok? ¿Por qué el yo tiene que lidiar con esta tensión, con este conflicto de intereses? Porque el ello, ¿sí? Es nuestra parte instintiva, ¿sí? Son todas las pulsiones que nuestro organismo tiene por ser un organismo animal, ¿ok? Es decir, en el ello están todos los impulsos, las pulsiones y los deseos, ¿sí? De querer hacer tal o cual cosa, sea lo que fuera, ¿sí? Desde los instintos primarios, ¿no? Como comer, dormir y demás, hasta ya pasando por el registro de lo imaginario y lo simbólico, el deseo de querer recibirme de licenciado en finanzas, no sé, ¿ok? Fíjense que refinado se vuelve el deseo de un ser humano, ¿no? Por ser humano precisamente, cómo nos desligamos, nos desarraigamos de los instintos que tienen objetos bien definidos y acotados, ¿sí? Comer, dormir, reproducirse, y podemos llegar a desear cosas que no son para la supervivencia, ¿ok? Desde, no sé,
bueno, no digo un automóvil porque a lo mejor te sirve para trasladarte a tu trabajo, pero no sé, un videojuego, sí, que sirve para entretenerte, distenderte, pero que no es algo, si bien la distensión es vital, si no estuviese el videojuego también sobrevivirías o te distenderías de otra forma, ¿sí? Con otro tipo de actividades. Entonces, el ello tiene intereses casi instintivos, ¿sí? Es el niño caprichoso que fuimos, ¿sí? El niño que ni bien tenía hambre lloraba para que su madre lo venga a amamantar y quería que esa satisfacción sea inmediata, lo más inmediata posible, ¿sí? El niño llorando es un niño que no tiene paciencia, ¿sí? Y que pretende que entre él y la satisfacción, el pecho materno, no haya mediación, ¿ok? Luego va aprendiendo, ¿no? Que todo requiere un tiempo, ¿sí? Y ya crecidito va entendiendo de que no solamente requiere esperar, sino también hacer un esfuerzo, ¿no? El conseguir lo que queremos, tanto para alimentarnos como para todo lo que viene, ¿no? En el universo simbólico de los símbolos y los objetos, que es el que habitamos, ¿no? Este mundo. Y el super yo es esos mandatos, esas represiones que son fundamentales y que hemos introyectado, recuerdan los mecanismos de defensa, hemos introyectado, incorporamos a nuestra psiquis a partir de lo que nuestros padres nos dijeron que estaba bien o que estaba mal, ¿sí? O que se podía o que no se podía, o de cómo sí se puede y cómo no. Y el super yo entonces nos hace de conciencia moral, digamos, ¿sí? De una manera muy imprecisa. En realidad lo que hace el super yo es gestionar o definir los lineamientos éticos, morales o empáticos, ¿sí? Porque hay gente que no tiene ética o moral, pero es empática y no le hace daño a otros por empatía, ¿sí? No hace falta tener reglas y leyes para saber comportarse, ¿se entiende? Sin embargo, incorporamos en los primeros años de vida este tutor guía, ¿sí? Esta especie de también de policía, podríamos decir, ¿no? O de juzgado de aquello que el ello solicita realizar, ¿sí? Para que el yo pueda siempre ser considerado con la realidad que está habitando y considerado con los otros, con los demás. ¿Ok? Eso es muy importante entender. Porque ya van a ver que en ciertas patologías, ¿sí? En cierto tipo de neurodiversidades que vamos a ver en estas clases, hay una falta de respeto al otro. ¿Ok? ¿Sí? Que no habría problema, ¿sí? Porque a los locos se los encierra en psiquiátricos o a ciertos tipos de personas con cierto tipo de patología se las encierra y porque eh, ponen en peligro su vida o la de los demás, ¿sí? Se agreden a sí mismos o agreden a los demás, ¿sí? Y esa es una de las razones bastante justificada, digamos, del porqué de los hospitales psiquiátricos. De todas formas, vamos a leer entre líneas todo eso y vamos a ver que por supuesto es una institución más y que podría no existir así como existe todavía hoy en día, como una cárcel, ¿ok? Podría existir de otras formas mucho más hermosas y mucho más producentes, ¿sí? Mucho más útiles para los pacientes. Ya veremos, si eso a lo largo de todas estas clases. Entonces el yo es el gestionador, digamos, el gestor que está lidiando entre las demandas del ello y los mandatos del super yo, las represiones del super yo, ¿sí? Ser humano es ser un animal reprimido, básicamente, ¿ok? Ya veremos que después Lacan va más específico todavía, ¿ok? Pero podemos decir que somos un animal, como dicen en el pueblo, ¿no? Que el ser humano es un animalito de costumbres, algo así, ¿sí? A grosso modo. Y las costumbres, las buenas costumbres, están como imperativos en el super yo, ¿sí? El yo es el que decide llevarlas a cabo o no, ¿sí? Porque por supuesto que esté el yo ahí no significa que siempre se tome la mejor decisión, ni que siempre se decida lo mejor para uno o para los demás o para el bien común. Y el ello es el animal, ¿ok? Y el yo es una especie de domador del ello con la fuerza del super yo, ¿sí? Porque hay que entender que el ello, la pulsión, el deseo o el instinto tiene fuerza, ¿sí? Mueve a la acción, ¿sí? Activa toda la parte musculatoria del cuerpo o activa cierto tipo de potencial psicológico o físico, o ambos, ¿ok? Y el super yo está como si fuese un dique tratando de contener
aquellas pulsiones que no son debidas, ¿ok? Pero no desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista cívico, ¿ok? Cuando alguien nos insulta o tiene una diferencia con nosotros en medio, por ejemplo, de una clase, de una universidad donde la armonía y la civilización priman, ¿no? Quizás nos sintamos un poco invadidos a querer insultarlos de la misma manera o incluso hasta golpearlos, ¿no? Sí, poniendo un ejemplo. Y bueno, el super yo es el que nos recuerda, no, no es el lugar, no es el momento, ni tampoco son las formas, ¿no? De comportarse. O en todo caso, buscar una frase brillante, bonita, ¿sí? Con la que puedas discutir, ¿no? Ah, bueno, y justamente Freud tenía una frase muy, muy linda, que es muy conocida, que dice que el primer ser humano que creó la cultura fue aquel que en vez de lanzar un piedrazo, lanzó un insulto, ¿sí? Y ahí vemos lo importante que es el símbolo, ¿sí? Como el ser humano es un animal, pero que reemplaza la pulsión y los objetos por símbolos, ¿ok? La palabra, el insulto, es un símbolo, ¿sí? Con el cual enmascaramos, encriptamos nuestra pulsión, nuestra agresión, ¿ok? Y todo, o sea, la palabra es un símbolo de todo. Si nosotros simbolizamos con nuestras palabras todo, todas las pulsiones, ¿ok? Y de hecho, como lo veremos en la clase de 1 de agosto, estoy convencido de lo que también decía Freud, que en realidad el deseo que tenemos, o sea, el único deseo que tiene el ser humano es el de volver, Freud decía, a mamar del pecho materno, ¿sí? Que es algo imposible, incluso si lo hiciéramos, de hecho, no tendríamos la misma satisfacción que tuvo ese niñito lactante, ¿sí? Y yo voy un poquito más atrás, yo digo que el deseo que tenemos todos de fondo es el de volver a estar en la panza, ¿sí? Por eso de Regreso a la Madre, mi libro. Volver a ese estado prenatal, al nirvana prenatal en el que estábamos, ¿sí? Y como esos deseos son imposibles de realizar, digamos, de llevar a cabo, imposible es un decir, ¿sí? Porque en realidad lo que van a terminar aprendiendo de las clases del despertar es que en realidad sí es posible, ¿sí? Y que es peor que posible, seguramente se trate del sentido de la vida, ¿ok? Y entonces, como desconocemos esos deseos originales o el deseo original, ¿sí? El verdadero deseo que tenemos en nuestro corazón, vamos trasladándolo, desplazándolo a símbolos, ¿sí? Es decir, que es el mismo deseo de volver a la madre lo que mueve a la persona a estudiar abogacía y a recibirse, al que hace música a grabar su álbum, al que pinta un cuadro, al que se tira con parapente, al que, bueno, todo, ¿sí? Todo el espectro de la conducta humana en realidad está movido por ese único deseo, ¿sí? Y esto es por lo cual los psicoanalistas dicen que el ser humano es un sujeto de falta, un sujeto deseante, ¿sí? Como un ser que está destinado a estar siempre ahuecado, ¿sí? Porque la satisfacción absoluta no es posible, dicen o creen ellos, ¿no? Y como la insatisfacción es algo crónico en el ser humano, se va trasladando y vamos tras los objetos de deseo, ¿sí? Hoy queremos esto, mañana queremos aquello, ¿sí? Sean personas, sean objetos, sean carreras, estatus, fama, dinero, cariño, lo que sea, ¿ok? Pero bueno, ¿sí? Digamos que cuando el yo hace un buen trabajo, ¿sí? Y el buen trabajo del yo es darle al ello lo que quiere, pero según las formas y las normas y las buenas prácticas que le dicta el super yo, entonces decimos que la persona está saludable, ¿sí? Y todo desequilibrio, es decir, cuando el yo no sabe gestionar adecuadamente esta tensión, no sabe resolver adecuadamente este conflicto, surgen las patologías, ¿sí? Por ejemplo, las personas muy religiosas que tienen un gran complejo de culpa, es decir, tienen un super yo que es muy severo, ¿sí? Probablemente porque tuvo una educación religiosa o porque tuvo padres muy exigentes, muy disciplinarios o muy violentos o muy represores, lo que sea, ¿sí? Esa persona tiene dificultades de realizar su ello, ¿sí? Entonces baja, digamos, la proporción de satisfacción en su vida y todos esos deseos reprimidos, que son tensión en el cerebro, en el aparato psíquico, empiezan a molestar, se empiezan a manifestar en forma de síntomas, ¿ok? Ya veremos eso cuando veamos ansiedad o trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, ¿ok? Y viceversa, ¿no? Una persona que tiene un ello arrollador, no solamente puede hacerse daño a sí mismo y hacer daño a los demás,
sino que no es apto para la vida, ¿sí? Tiene dificultades para convivir en sociedad y quizás incluso para convivir consigo mismo, ¿sí? Porque el hacer todo lo que se nos canta también resulta siendo perjudicial incluso para que creemos que está siendo beneficiado, ¿ok? Entonces, entendamos para empezar a la salud como este equilibrio provisorio, ¿sí? Y relativo, ¿sí? Siempre voy a aclarar eso, relativo. No hay salud y no hay enfermedad, ¿sí? Y ya veremos que los locos no están tan locos, ¿ok? Ni tampoco los cuerdos y los sanos estamos tan cuerdos. Pero entendamos provisoriamente para entender de qué va o cómo cuando esto se desencuadra un poco, empiezan a aflorar las patologías, entendamos a la salud como el buen trabajo, ¿sí? Como al yo haciendo un buen trabajo. De hecho, los psicoanalistas, antes de someter a una persona al análisis, lo primero que observan, hablando con las personas, con los pacientes, es si hay un yo, ¿ok? Porque aunque no lo crean, hay personas que no tienen un yo, ¿sí? Y no nos referimos con que no tienen una personalidad propia y demás, ¿sí? El yo es una personalidad que puede regirse según el principio de realidad freudiano, ¿sí? ¿Qué significa? Es una persona que puede, precisamente, ¿no? Lidiar con su ello y su super yo y que además razona, concilia, negocia, ¿ok? Y por supuesto, cuando no hay un yo, ¿qué es lo que pasa? La persona es sometida, ¿sí? La persona acata todo lo que se le dice sin ejercer ningún tipo de juicio, o en el otro extremo, la persona es una persona caprichosa y no entra en razón, ¿ok? No escucha diferentes puntos de vista. Y de hecho, en una sesión de psicoanálisis, si el terapeuta ve que el paciente tiene resistencia, y ese es el término que usan ellos, resistencia, a la cura, directamente desiste, ¿ok? Porque si tú no estás ahí abierto, o si en tu mente no está la posibilidad de que esta persona te pueda ayudar, no te vas a curar, porque estás ejerciendo resistencia. Esa es la palabra que utilizan en psicoanálisis, resistencia. ¿Sí? Estás con la guardia en alto y al menos que la bajes, no van a poder ayudarte, ¿ok? Es decir, no quieres sanarte, estás cómodo con tus síntomas, ¿sí? Le sucede a muchas personas, ¿no? Que tienen una especie de descreencia, ¿sí? No, ¿cómo voy a ir a contarles mis problemas a un desconocido que encima me saca plata y termino pagando para escuchar lo que ya sé, porque me dice lo que ya sé? Bueno, esa es la actitud de una persona con resistencia. ¿Ok? Y por supuesto, cuando los terapeutas ven eso, desisten, porque esa persona está cómodo con sus síntomas. Le es funcional. ¿Sí? Dicen los psicoanalistas, está extrayendo beneficios primarios y secundarios de sus síntomas. ¿Sí? Primarios porque el inconsciente a veces se regodea, se regocija en el dolor, a veces, por supuesto, no siempre, y o por supuesto que no es lo esperable, no es lo bueno. Y beneficios secundarios porque a veces cuando estás mal te granjeas de la atención de los demás. ¿Sí? Tenés la atención y el cariño de los demás que se preocupan por ti. Y muchas veces es preferible estar enfermo, entre comillas, y que te vengan que al menos alguien te pregunte cómo estás y que te vea revolcarte en tu miseria, a sanarse, porque sanarse es costoso. ¿Sí? Y un poco, ¿por qué? Porque en el fondo sanarse es darte a ti mismo lo que estás esperando que te den los demás. Y nada duele tanto y nada implica tanto valor y tanto coraje como eso, porque implica dejar de ser niño, pero en el buen sentido, porque en realidad hay que ser niño, ¿sí? Hay que ser niño feliz y libre toda la vida, ¿sí? Pero en un momento tenés que darte cuenta de que todo eso que estás esperando que provenga del otro, incluso del amor, solo vos te lo puedes dar, ¿sí? Y hay una gran maduración espiritual y psicológica cuando te das cuenta de que en realidad todo eso que te faltó no te lo va a dar nadie, vos lo tenés que dar al mundo, ¿ok? Y ahí transmutas toda tu oscuridad en luz, toda tu carencia en abundancia.
pero implica dar un paso tremendo, aunque es un interruptor, aunque es tan simple como encender la luz con un switch, ¿ok? Pero bueno, en la oscuridad hay que tantear mucho, ¿no? Tocar las paredes para tratar de descifrar dónde está ese switch. Ok, ¿cómo vamos, hermoso? ¿Se escucha bien? Sí, genial. Ah, ok, ok, ok. Ya habíamos visto en la clase del espejo, de la ley del espejo, estos son los mecanismos de defensa que el yo utiliza para poder lidiar y para poder resolver, entre comillas, este conflicto, ¿ok? De alguna forma u otra, ¿sí? Incluso si las demandas del ello son indebidas, el yo, o el inconsciente ya en este caso, intenta encauzar la pulsión por alguno de estos mecanismos, utilizando alguno de estos mecanismos, para poder realizar el deseo o la atención, descargar la atención de alguna forma, ¿ok? Ya veremos una frasecita de Freud que viene bárbaro para entender esto. Pero entonces, estos mecanismos son las herramientas con las que cuenta el yo para poder gestionar ese conflicto, ¿ok? Y para poder, digamos, darnos salud, por así decirlo. Si en realidad es una cuestión de supervivencia, ¿sí? Si bien la supervivencia está en el ello, en la parte instintiva, también el yo tiene su propio instinto de autoconservación, ¿sí? Que es que acatamos las normas de la cultura, porque no queremos ser excluidos, ¿sí? Es decir, en el fondo, si quisiéramos, podríamos hacer lo que se nos canta, pero sabemos, aunque no estuvimos en esa postura, que si hacemos lo que nos canta, en absoluto, nos van a empezar a marginar, por locos o, o por desastrosos, ¿ok? Y me refiero más que nada a la agresión, ¿no? Y a ciertos deseos a lo mejor más sensuales o sexuales que sí nos pondrían en conflicto con la cultura, ¿ok? Con los demás. Pero siempre voy a relativizar en estas clases la cuestión de la salud versus enfermedad, ¿ok? La única razón por la cual vamos a, a estudiar cómo cuando se rompe este equilibrio surge la patología es para entender cómo funcionan esas patologías, ¿ok? Cuando llegamos a la pubertad, entre los 10 y 15 años promedio, ¿sí? Todas nuestras relaciones y toda nuestra dinámica, ¿sí? Se condensa en una relación de un yo con un otro, ¿ok? Y el otro no solamente es el prójimo, otro ser humano, ¿sí? Y por supuesto no solamente es una pareja, un compañero, una compañera, un compañero, ¿ok? No nos referimos a eso. El otro es todo, ¿sí? Creo que en la clase del despertar, cuando hablé un poquito de regreso a la madre, había explicado esto de que el pecho materno es nuestro primer otro, ¿sí? Y es nuestro primer objeto de deseo. Y hay algo muy lindo que me acabo de acordar, que dicen que los bebés, los recién nacidos, solamente ven una distancia de 15, 20 centímetros, que es lo suficiente como para poder ver a su madre a la cara mientras amamanta, ¿no? Por supuesto, nuestra madre, su persona, no solamente su teta, es nuestro primer otro, ¿sí? Nuestro primer objeto de amor, ¿ok? No nuestro primer ser amado, que es otra cosa, que luego se puede convertir en nuestro ser amado, ¿no? Pero nuestro primer objeto de amor surge de esta relación de uno con el pecho materno, ¿ok? Luego eso se va trasladando y también atraviesa el complejo de Edipo, que ya lo veremos, no quiero meterme hoy en eso. Y llegada a la pubertad, en el mejor de los casos, ¿sí? Es decir, si no terminamos desarrollando una personalidad patológica, lo ideal es que nos relacionemos con los objetos de deseo como un otro, ¿ok? Es decir, ¿qué es lo que quiere este organismo que somos? ¿Sí? Entrar en contacto con las demás personas para barajar la posibilidad de la reproducción y de la conservación de la especie, ¿ok? No significa que nacemos para reproducirnos,
Pero sí, es lo que más hacemos, ¿no? ¿Cuánta gente hay en el mundo? ¿Cuántos nacimientos hay año a año, día a día, ¿no? No somos animales, pero sí, ¿ok? Es decir, que lo que se espera de un ser humano es que cuando llegue la pubertad y llegue la madurez sexual a nivel de los órganos, es decir, la menstruación, la ovulación y la eyaculación en el hombre, estemos aptos e interesados en reproducirnos, ¿ok? Y esa es la razón por la cual percibimos al otro. Y ya veremos que en las patologías no se percibe adecuadamente al otro, ¿ok? Pero también es para que entendamos que a fin de cuentas somos un poco un animal que se sale con las suyas, ¿sí? Que es realizar sus impulsos primarios, ¿sí? Para subsistir, para autoconservar su existencia y para la conservación de la especie, ¿ok? Entonces, según cómo el yo, en primer lugar, según haya o no haya yo, como ya dijimos, ¿no? Y ya vamos a ver esto, no se preocupen. Y según cómo el yo, cuando lo hay, se relaciona con los objetos de deseo, se relaciona con el otro, ¿sí? Por eso con mayúscula está el otro, porque es todo, los objetos de deseo, las aspiraciones, las personas, la cultura en general, el universo simbólico que habitamos, eso es el otro, ¿ok? Según cómo el yo se relacione con el otro, ¿sí? Con el gran otro, diría Lacan, es cómo va a ser su personalidad, ¿ok? Entonces, esto es personalidad, ¿sí? Nosotros solemos decir cuando decimos que una persona es distinta a otra en su forma de ser, decimos, tiene una personalidad distinta, ¿sí? O me agrada su personalidad. Para el psicoanálisis, personalidad es esto, ¿sí? Es el yo lidiando con el ello y el super yo. A lo que nosotros vulgarmente le llamamos personalidad, en el psicoanálisis se le llama carácter, ¿sí? Carácter. Es decir, que lo que nos diferencia los unos de los otros es nuestro carácter. ¿Y qué es el carácter? Justamente cómo es que el yo se las ingenia para resolver este conflicto. ¿Ok? ¿Y qué resulta? Claro, resulta que a una persona le gustan los automóviles, a otra persona le gusta la música, a otra persona le gusta ser sadomasoquista. ¿Se entiende? Eso es el carácter, ¿sí? Las distintas personalidades son distintos caracteres, ¿sí? Distintas maneras en que el yo gestiona esta tensión para resolver y para realizar la mayor cantidad posible de deseos que el ello le demanda, siempre en función del super yo, ¿ok? Por supuesto, el super yo es cultural y varía de cultura a cultura, ¿sí? En Medio Oriente está bien maltratar a la mujer, ¿ok? Y casi ninguna persona dentro de esa cultura se cuestiona que está haciendo algo que está mal, porque fue criado, o sea, lo que introyectó en su infancia, en su crianza, fue eso, ¿ok? El super yo no es universal, el ello sí, porque todos tenemos los mismos instintos y pulsiones primarias, ¿ok? E incluso secundarias, porque todos también queremos aspirar más o menos a lo mismo, ¿sí? Salvo lo que aspiramos a algo un poquito más loco, como el despertar, supongamos. Quiero decir, ¿no? No es lo mismo aspirar al despertar que querer tener un automóvil. Todo el mundo quiere tener un automóvil porque es funcional, porque a la vez es lindo y es símbolo de estatus y de posición económica, o te sirve para el trabajo, o lo que fuese, ¿ok? Pero hay que entender que lo que vamos a ver en estas clases son caracterologías. ¿Sí? Vamos a ver una tipología del carácter, distintos caracteres, es decir, distintas maneras en que las personas resuelven su conflicto interno. ¿Sí? El conflicto interno que existe entre sus pulsiones y sus represiones. ¿Sí? Fíjense, ahí lo hemos resumido bastante bien. ¿Sí? Es decir, llegamos a una definición de neurodiversidad. La neurodiversidad es la variedad de cómo cada persona resuelve el conflicto entre sus pulsiones y sus represiones. ¿Ok? Y por supuesto, en ese espectro está la salud y está la patología. ¿Ok? A ver, lo que vamos a ver en las clases, les adelanto para entusiasmarlos un poquito, vamos a ver principalmente a los cuadros sintomáticos que están dentro de las neurosis y de la psicosis, ¿sí? Que son dos formas distintas de lidiar con ese conflicto. Es decir, son dos desbalances en realidad.
¿sí? Patológicos distintos, ¿sí? En el caso de la neurosis, recordemos nuevamente, ¿sí? La estructura. El neurótico tiene un super yo demasiado severo, ¿sí? Que no le permite ser, ¿ok? Y entonces ese déficit de satisfacción y de placer empieza a pasar factura, ¿ok? Empieza a reclamar, empieza a molestar y se expresa como síntoma, ¿ok? Y por el contrario, en la psicosis sucede lo otro, ¿sí? Hay un super yo casi inexistente. ¿Ok? Ya veremos por qué, no se preocupen, ¿sí? Y no se alarmen porque no hay mucho que podamos hacer para evitar que nuestros hijos sean uno o lo otro, ¿sí? Obviamente podemos evitar que sea un neurótico, no siendo unos padres represores, ¿sí? Pero por lo general las psicosis se heredan genéticamente, ¿sí? Y se despiertan genéticamente. Así que ya veremos en la génesis de cada quien, ¿sí? De cada, cada una de las neurodiversidades, cómo se generan, ¿ok? Pero es para que no se preocupen, ¿sí? Digo esto porque hace poco hablaba con personas que tratan de hacer algo que se dice profilaxis psíquica y la verdad que no hay mucho más que uno pueda hacer más allá de ser un padre equilibrado, ¿sí? Para con su hijo, ¿sí? Equilibrado en amor y en disciplina, ¿sí? En permisividad y en límites, ¿sí? Hay que encontrar el balance o la dinámica, ¿sí? Porque no es un balance 50-50, es un movimiento, ¿sí? Es un balanceo, ¿sí? ¿Me entienden seguro? Entre lo que le permitimos y lo que no le permitimos a nuestros hijos, ¿ok? Dentro de las neurosis, vamos a ver ansiedad, pánico, trastorno obsesivo compulsivo, histeria, angustia y probablemente alguna otra, ¿sí? Que me estoy olvidando, pero veremos básicamente estas, ¿sí? Su génesis, cómo funcionan, cómo evolucionan y en el caso de que se curen, cómo se curan, ¿ok? Y qué tratamientos hay. Veremos más o menos eso. Dentro de la psicosis vamos a ver autismo, pronoia, paranoia, esquizofrenia y narcisismo, ¿sí? Y lo mismo, ¿sí? Su génesis, cómo se hereda, cómo se despierta, cómo evoluciona y en el caso de las que tengan cura o tratamiento, cómo es la cura y el tratamiento. ¿Sí? Esto está muy lindo porque hay cada vez más terapias novedosas que son disruptivas y que están muy lindas. ¿Sí? Al menos enterarse de cómo, de que se están intentando ciertas cosas para curar cierto tipo de patologías que parecían incurables, es hermoso enterarse de eso. Y por fuera de las neurosis y la psicosis, no es que estén fuera, pero es una clasificación distinta, veremos un poquito de bipolaridad y de depresión, ¿sí? No son lo mismo, ¿eh? Están puestos aquí porque no se clasifican dentro de las neurosis y de la psicosis propiamente dicha, aunque sí estaría dentro de la psicosis la bipolaridad, ¿sí? Por esta cuestión que ya veremos, ¿sí? De la supremacía de un ello por encima de un super yo. Pero bueno, vamos a dejarlas afuera provisoriamente, ¿sí? Y la depresión, que es interesantísimo y que por supuesto nos puede pasar y nos pasa a todos alguna vez en la vida, ¿ok? Y está muy bueno entender cómo funciona, entender por qué la persona piensa y percibe así la realidad, no solamente para ayudar a otros, sino también para ayudarse uno mismo, ¿ok? ¿Cómo vamos, chicos? Genial. Ok, ok, Bien, ok, gracias. ok. Voy a mirar la hora. Ok. Entonces, tendría que habernos quedado claro que la salud es un espectro, ¿sí? Y que en ese espectro están los extremos, ¿sí? Pero en el mismo abanico están en un extremo la enfermedad, que es lo patológico, ¿sí? Y la normalidad, ¿sí? Que es la funcionalidad. Sí, de hecho, eh, por ejemplo, Osho, y a mí me gusta también hacer mención a eso, criticaba a los psicoanalistas porque ellos dicen que no se puede aspirar a una felicidad completa, sino a ser insatisfactoriamente normales. No era ese el término que lo utilizaban, normalmente infelices, creo que, o productivamente infelices. Y la crítica de Hoyo, por supuesto, estaba fundamentada en que Hoyo creía que la felicidad es posible, ¿sí? Hoyo es un maestro que habló del despertar, ¿sí? Y que de hecho lo había sentido. Él cuenta que el 23 de marzo de 1956, sí, creo que en su autobiografía estaba escrito como título de un capítulo. Es una biografía hermosa, chicos. Si pueden leerla,
Es de Editorial Planeta y se llama Autobiografía de un místico espiritualmente incorrecto, de Editorial Planeta, aunque el documental Wild Wild Country está mucho mejor en todo sentido, aunque habla mal de Hoyo, por supuesto, y de su compañera, de su socia Sheila, pero están muy buenos, ¿ok? Ahí en su autobiografía Hoyo cuenta que el 20, como les he dicho, 26 de marzo, creo, o 18 de marzo de 1956, tuvo su experiencia con el despertar. Y bueno, Hoyo defendía la felicidad y criticaba este paradigma de la insatisfacción crónica del psicoanálisis, porque él decía que la felicidad era posible, ¿no? Hoyo tuvo una gran influencia del budismo y de Buda, y por supuesto hablaba del despertar, ¿sí? Del goce absoluto. Vamos a decir a grosso modo, y no tomen esto como definitivo, que no hay gente sana, sino que hay gente menos enferma, ¿sí? En este sentido de que hay una diferencia de grado, ¿sí? Entre lo patológico y lo que es funcional, lo que es normal, digamos, ¿no? La salud. Y un poco lo que quería decirles es que tenemos que tener en claro que la definición de la salud y de lo normal no es nada inocente, no es nada casual, todo lo contrario, es arbitraria, es caprichosa y es hasta violenta, ¿ok? Y un poco Foucault lo pensaba en ese sentido, ¿sí? Él decía que la locura no se puede encontrar en estado salvaje. La locura no existe sino en una sociedad, sino dentro de una sociedad. Ella no existe por fuera de las formas de la sensibilidad que la aíslan y de las formas de repulsión que la excluyen o la capturan. La locura no tiene sentido si no existen unos valores y normas sociales que debemos seguir. Foucault, ¿ok? Lo que está queriendo decir es que la locura es producto de esa definición previa que hacemos de lo que es normal o cuerdo y de lo que es anormal, ¿sí? Marginal o loco, ¿ok? Y entonces un poco está responsabilizando a la cultura, ¿sí? Nietzsche decía algo parecido. Nietzsche decía que los ideales son el cáncer de la humanidad, ¿sí? No solamente por el hecho de que por los ideales se han hecho guerras, ¿no? Sino porque el creer que hay algo perfecto y definir todo en función de eso y distinguiéndolo de eso, un poco también como hace la religión judeocristiana, ¿sí? O el cristianismo muy mal entendido, ¿no? Que piensa que el paraíso es la vida idílica, ideal, y que lo mundano está corrupto, es sucio, es bajo, ¿ok? Ya con esa dicotomía, con esa separación, también crean la enfermedad, ¿sí? De hecho, la persona que tiene un gran complejo de culpa por ser religiosa está discriminando su vida en función de esos polos, ¿sí? Quiere comportarse extremadamente bien porque piensa que hacer cosas humanas y mundanas están mal y no lo conducirán a esa vida idílica a la que quiere aspirar. ¿Se comprende? Un poquito en ese sentido es que hablaba Foucault y que decía esto, ¿ok? Aunque por supuesto todo hay que entenderlo en contexto, ¿sí? Foucault es un filósofo de la posmodernidad, ¿ok? Y esto fue un poco antes de los 60 y estaba cool, ¿sí? Era políticamente correcto, o era innovador, disruptivo, el promover la liberación sexual, por ejemplo, ¿sí? O de las pulsiones. ¿Se comprende? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ya veremos a lo largo de estas clases que la definición que hoy tenemos, ¿sí? De la locura o la enfermedad, la cordura, la salud, es un poco más acabada que esta visión parcial que tenían Foucault y Nietzsche y otros en vanagloriar o en promover o hacer un culto positivo de la locura. ¿Ok? Por supuesto que cuanto mayor expresión del inconsciente y de las pulsiones haya en las personas, más satisfacción hay, ¿sí? Y en ese sentido está bien promover la liberación de las pulsiones y la realización de los deseos, ¿ok? Pero por supuesto, no se trata de andar haciendo todo lo que se nos canta, porque eso nos pondría de cara al impedimento de la existencia del otro, ¿no? Porque nuestra libertad termina donde empieza
el derecho del otro, ¿sí? Y también el otro tiene sus propios deseos, ¿sí? Y no tiene que invadirnos con los suyos cuando no estamos de acuerdo, ¿sí? Porque cuando estamos de acuerdo nos juntamos y hacemos juntos lo que queremos hacer, ¿ok? Siempre y cuando estemos de acuerdo y siempre y cuando no perjudique a una de las partes, ¿ok? Pero bueno, esto lo digo para que se entienda porque lo que Foucault está haciendo es extrapolando su teoría del panóptico, ¿sí? De lo que él denuncia en su obra Vigilar y Castigar, ¿sí? Que recuerdan, no sé si lo recuerdan, pero lo que él dice es que la estructura panóptica, ¿sí? De poder violenta y asimétrica que rige las cárceles, ¿sí? Esta estructura del amo y el esclavo, ¿sí? Del presidiario y el carcelero, o del interno y el carcelero, guardia cárcel, se extrapola a toda la sociedad moderna, a todas las instituciones de la sociedad moderna, a saber, a las escuelas, a las fábricas, a las empresas, a los hospitales psiquiátricos, a las familias, ¿se comprende? Todas esas estructuras, hasta hace muy poco, eran verticales y piramidales, ¿sí? E incluso algunas siguen siéndolo, ¿cierto? Lo que él decía o creía es que no habría locos y no locos, ¿sí? Locos y cuerdos, a no ser que nosotros hacemos esa segmentación, porque lo que la sociedad moderna pretendía era la uniformidad, la homogeneidad de la sociedad. ¿Para qué? Por supuesto, para la producción capitalista, ¿sí? Y para el consumismo, para el trabajo. ¿Ok? Y un poco la denuncia que hacen Freud, Nietzsche, Marx, Foucault, es que la salud solamente le es funcional, es decir, le sirve al capitalismo, a la burguesía, ¿sí? A los dueños de las empresas, a los que se llevan la plusvalía a los trabajadores, ¿sí? Nos quieren cuerdos, sanos, aptos para la producción, para que produzcamos su riqueza, ¿ok? Para que trabajemos para cumplir los sueños de ellos. Un poquito por ahí venía la denuncia de Foucault y también de Nietzsche, un poquito tácita también la de Freud en el malestar en la cultura. Pero lo que nos quiso decir Foucault, que lo dice en alguna de sus obras, es que en realidad los locos estamos afuera de los psiquiátricos, de los hospitales psiquiátricos, y que ahí dentro están los cuerdos, por así decirlo, sino los libres, ¿sí? La gente que es más libre porque se permite ser sin represión, ¿sí? Por supuesto, esto es una visión desactualizada. Hoy tenemos otra visión un poco más acertada de lo que es, de cómo se resuelve esta dicotomía entre la cordura y la locura, ¿sí? No es cierto que los locos sean libres, están presos de otras estructuras que ya veremos en estas clases cómo funcionan las estructuras de sus síntomas, ¿sí? Están presos de otras limitaciones y tampoco son tan felices a veces, ¿no? Porque los síntomas se padecen en muchos de los cuadros, no en todos, por supuesto. Pero un poco esa era la nueva onda, ¿sí? La nueva ola, ya en la era postmoderna, ¿sí? Antes de los 60, ¿sí? Estaba cool y era disruptivo hablar de que en realidad los locos están más cuerdos y más libres que nosotros, porque el mundo necesitaba descomprimirse un poco, ¿sí? Que es lo que sucedió en los 60, ¿sí? Que nos fuimos al otro extremo, ¿no? De la represión victoriana a la extrema liberación, ¿no? Un poco más y terminábamos teniendo relaciones sexuales al aire libre, a la vista de todos, en recitales hippies, mientras había niños corriendo desnudos por ahí en el barro y, y estábamos todos en LSD, ¿ok? Es decir, no se queden con estas palabras de Foucault porque están desactualizadas, pero sí hay bastante de razón en lo que él creía, ¿sí? Acerca de que sin esas estructuras, sin esas definiciones que demarcan qué es lo normal y qué es lo anormal, no existiría tampoco la locura como tal, ¿sí? Porque existe porque las definimos y definir es delimitar, ¿sí? Separar, escindir. Así como sucede en el mapa mundi, ¿no? Que en realidad las líneas punteadas no están pintadas en la Tierra, salvo algunos accidentes geográficos que sí delimitan y separan naciones y territorios, pero las líneas punteadas las hemos hecho caprichosamente y muchas veces mediante guerras y mediante acuerdos que beneficiaban más a una parte que a otra y demás, ¿no? Pero existen los países porque los delimitamos, ¿ok? Políticamente, intelectualmente
y agresivamente, por supuesto, ¿no? Y él la denuncia que hacía con respecto a este dilema entre la salud y la enfermedad era ese, ¿no? Más o menos en esa línea, como responsabilizando al propio ser humano y a la cultura humana de engendrar en sí mismos, o sea, de sentar las bases para que se engendre la locura, la enfermedad y todo lo que está por fuera del discurso hegemónico dominante. ¿Ok? Y estuvo bueno esta reivindicación de la locura que hicieron Foucault y Nietzsche porque era necesario compadecerse un poco de esos nadies, de esos marginados, ¿ok? Que están en los psiquiátricos. Y entender que más allá de que no estén aptos en muchos casos para vivir en sociedad porque son agresivos o violentos o peligrosos, o por ejemplo, en el caso de que no sean productivos para lo que es el capitalismo y el consumismo, está bueno haber puesto la mirada en ellos porque hoy vamos a ver, con estas clases quiero decir, vamos a ver cómo entendemos mejor de qué van, cómo funcionan estos síntomas, ¿sí? Y cómo estas personas viven y cómo perciben su realidad, ¿ok? Bueno, Freud en su obra maestra La interpretación de los sueños y en otra obra que se llama Más allá del principio del placer, dijo algo muy interesante, muy interesante, con respecto a los sueños, ¿sí? Lo estoy medio como parafraseando porque no encontré exactamente sus palabras. Es decir, que mientras todo sujeto conlleva una fijación al trauma, el sueño pasa a ser un intento de realización, pero con la posibilidad de ser fallido, ya que se podría volver activa la pulsión aflorante de la fijación traumática, pues la función del sueño, como todo acto psíquico de pleno derecho, es transmudar el episodio traumático en una realización de deseo. Sigmund Freud. ¿Qué quiso decir? Que la actividad onírica, ¿sí? Los sueños de cada noche, son un intento del aparato psíquico de autocurarse. ¿Ok? Como hay tensión acumulada, hay deseos y temores en nuestro inconsciente, soñamos como un intento de descargar esas tensiones, ¿sí? De realizar esos deseos insatisfechos que tenemos y esos temores, ¿sí? Porque también una pesadilla es una realización de ese temor, ¿ok? A veces de manera no tan directa, ¿no? Porque incluso también con los deseos, a veces podemos estar con una persona en sueños y representa otra, ¿sí? Pero lo que vale es el sentimiento, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que los sueños nocturnos, la actividad onírica, no son más que la realización alucinatoria de los deseos, ¿ok? Y veremos que en algunos de estos cuadros sintomáticos, algunas de estas neurodiversidades, se da que las personas, por el contrario, tienen sueños despiertos, ¿no? Las alucinaciones es soñar despierto, ¿ok? Y de hecho Freud lo dice de una manera muy linda en su libro que es una de sus grandes obras, La interpretación de los sueños, dice algo así como que eh, soñar, digamos, tener un sueño a la noche es como alucinar y la alucinación es soñar despierto. Luego voy a buscar la cita, ¿sí? En este momento no me viene a la mente, pero dice algo tan sencillo como eso. Y por primera vez estaba postulando que el sueño es una realización de deseo, es decir, es una distensión de esa tensión acumulada en el inconsciente, ¿sí? ¿Para qué lo hace el inconsciente? Para aliviarnos, ¿sí? Para que podamos vivir más tranquilos, más satisfechos, ¿sí? Por supuesto que con un sueño no basta, ¿no? Y a veces soñamos con lo que deseamos y peor porque más lo extrañamos, lo añoramos o lo queremos, ¿no? Y más cuando se siente rico, ¿no? Lo que estamos soñando o se siente real. Pero es un intento del inconsciente, es un mecanismo del inconsciente mediante el cual intenta autocurarse, autosatisfacerse, ¿sí? Satisfacer alucinatoriamente los deseos. Ya veremos que algunos de los cuadros de estas neurodiversidades que veremos tienen alucinaciones, ¿sí? Y veremos el sentido, cómo funcionan, cómo se estructuran y todo lo demás, ¿ok? Y Lacan lo había dicho de una manera muy sentencial y críptica a la vez porque el psicoanálisis lacaniano es muy intelectual, pero se los explicaré, lo bajaré a tierra. Dijo que el ser hablante es un ser capturado por el lenguaje. El ser hablante es el ser humano, ¿sí? El parlante, ¿sí? Un ente que parla, ¿ok? ¿Y a qué se refiere cuando dice un ser capturado por el lenguaje? Está hablando de la satisfacción absoluta, ¿sí? Lo que nos quiere decir Lacan con esta frase, aunque parece estar diciendo cualquier otra cosa, lo que nos quiere decir es que el lenguaje, o sea, la cultura, ¿sí?
Cuando dice lenguaje se refiere a la cultura, ¿sí? A los símbolos, a las normas, a las represiones, a las costumbres, a las aspiraciones, a todo aquello que comprende nuestro universo simbólico, ¿sí? Todo eso nos imposibilita el acceso a la satisfacción absoluta, ¿sí? Eso es el ser, ¿sí? Y para que se entienda, aunque ya lo volveremos a ver en detalle en la clase del 1 de agosto, lo que nos quiere decir es que, como también decía Freud en su libro El malestar en la cultura, así que le tengo especial cariño porque en ese libro, cuando terminé de escribir mi libro, luego leí el libro de Freud y me di cuenta de que coincidíamos en lo que estaba describiendo en mi libro. Lo que en realidad deseamos es una satisfacción absoluta que humanamente es imposible de alcanzar, ¿ok? Freud lo puso en estas palabras, ¿no? Nos llevamos a la tumba el deseo de volver a mamar del pecho materno, ¿sí? Y en De regreso a la madre vamos un poquito más atrás, ¿no? El verdadero deseo originario que tiene el ser humano es el de volver al nirvana prenatal en que nos encontrábamos cuando estábamos en la panza de mamá, ¿ok? Y de hecho, si realizáramos fácticamente ese deseo, es decir, si volviéramos a mamar del pecho materno, no sentiríamos nada, más que vergüenza, ¿se comprende? O ridiculez, porque no es eso lo que buscamos, ¿sí? Lo que queremos repetir es esa tremenda satisfacción que sintió ese lactante que fuimos en los primeros contactos con el pecho materno, que en psicoanálisis se le llama placer purificado, ¿sí? Como para decir que fue algo tremendo, divino, un viajazo, un trip que se pegó el bebé que fuimos, ¿ok? Y como volver a sentir esa satisfacción absoluta es imposible, ¿sí? Porque no hay nada que nos provea esa satisfacción actualmente. Primero que no nos damos cuenta de que en realidad lo que queremos es eso, ¿sí? Es volver a sentir esos nirvanas de la lactancia y el nirvana prenatal. Y como no lo sabemos, ese deseo se desplaza y vamos toda la vida tras objetos de deseo, ¿sí? Que quiero dedicarme a esto, que quiero estar con aquella persona, que quiero tal o cual objeto, que quiero alcanzar este estatus, este reconocimiento, ¿sí? Todo eso que buscamos no son más que desplazamientos torpes, quiero decir, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que en realidad están buscando la satisfacción absoluta y que por supuesto no la buscamos porque no es fácil, ¿ok? No es fácil, no es fácil. Y tampoco nos enteramos, ¿sí? Porque en las escuelas no nos enseñan que existe el despertar, ¿sí? Nos enseñan, nos adoctrinan para poder ser productivos y aspirar a ese abanico, esa vidriera de ofertas que nos ofrece el capitalismo y el consumismo, ¿ok? Por eso nos inculcan el deseo de aspirar a ser millonario y empresario y a tener casas, autos y libertad financiera y demás, ¿ok? Ideales que le son funcionales al capitalismo en sí, ¿ok? Ya veremos en alguna clase más adelante, ¿sí? Que vamos a hacer otra lectura de la salud y de la locura, ¿sí? Muy distinta. Distinta a la ordinaria, ¿no? De que los locos son locos y los enfermos son enfermos. Distinta también a la de Foucault y Nietzsche, de que los locos están cuerdos. Veremos que hay una tercera visión que es más imparcial, ¿sí? Y más acertada. Ya lo veremos, ¿ok? Porque en el despertar hay absoluta locura, pero que a la vez es absoluta cordura, ¿sí? Y no es ni una cosa ni la otra, ¿ok? No es locura ni tampoco es cordura, es algo distinto, ¿sí? No es el objetivo de estas clases, ¿sí? Pero sí el objetivo de las clases de la puerta sin puerta. Así que en algún punto seguramente convergeremos con las clases de la puerta sin puerta, ¿ok? También les explicaré otras cositas, ¿sí? Pero esto seguramente lo explicaré detalladamente cuando veamos la clase del 1 de agosto, ¿sí? En que veremos esta cuestión de la madre por antonomasia, ¿sí? La madre entendida como la entienden en Oriente, ¿sí? Le dicen la madre al nirvana, al despertar, ¿sí? Y veremos todo este círculo de la vida, ¿sí? Desde que nacemos hasta que llegamos aquí, que es el amor objetal, lo que todos conocemos, ¿sí? Es decir, cuando ya estamos aptos para abrirnos al mundo y conocer el amor y aspirar a las cosas que se puedan adquirir y reproducirnos también, ¿ok? Y demás. Y hablaremos de este regreso, ¿sí? De cómo la vida, cómo el círculo de la vida se cierra retornando al principio de Nirvana, ¿ok? Pero no es algo que hablaremos en esta clase. Lo que quería dejar claro
es que el objetivo principal de estas clases es amoroso, porque hoy más que nunca estoy convencido de que no hay nada más amoroso que uno pueda hacer por los demás y principalmente por las personas que tienen algún tipo de neurodiversidad que ponernos en su lugar, en sus zapatos, ¿sí? Y poder entender, al menos con la imaginación, cómo es que ellos sienten, piensan y viven la vida, ¿ok? Eso me parece hermosísimo y lo más amoroso que uno puede hacer realmente por el otro, ¿sí? Y verdaderamente útil por el otro. Por supuesto, ¿sí? Por todo el mundo, no solamente por las personas que necesitan nuestra ayuda, nuestra contención y nuestro apoyo, ¿ok? Pero también quería dejar en claro que lo que vamos a ver en estas clases no son solamente teorías y especulaciones, ¿sí? Tanto las neurociencias como el psicoanálisis han entendido de una manera perfecta cómo funcionan tanto las neurosis como la psicosis y otras que están fuera de estas dos categorías, ¿ok? Pero también está muy bueno contar con cierta experiencia propia, ¿no? Y si bien de estos cuadros, lo más común es la ansiedad, el pánico que todos conocemos porque es natural sentir pánico, ansiedad o miedo por algo en una situación particular, los trastornos de ansiedad que todos podemos tener en mayor o en menor medida, ¿no? Cuando acomodamos los libros de nuestra biblioteca o nuestra ropa o nos fijamos varias veces y cerramos con llave nuestra casa, lo que fuese, ¿no? La histeria que puede suceder también frecuentemente en cualquier persona y la angustia que todos sabemos lo que es estar angustiado o lo que es estar deprimido, ¿ok? Pero las psicosis no son tan fáciles de imaginar, ¿sí? Es imposible en realidad imaginar. Porque de hecho cuando pensamos, estas personas ven cosas, alucinan, ni siquiera nos damos una idea de cómo son las alucinaciones de cierto tipo de neurodiversidad, ¿ok? Entonces me parece muy amoroso el que nosotros podamos entrar a ese mundo y entenderlo. Sí, me parece muy compasivo y me parece necesario, ¿ok? Y por supuesto no voy a invitarlos nunca a que lo hagan, pero sí he podido comprobar en cuerpo propio, mediante el uso de algunas drogas como el LSD, que estas teorías no son solamente teorías, ¿sí? Y que estas personas han sabido explicar muy bien cómo funcionan algunos de los síntomas, ¿ok? Así que lo bueno es que sin necesidad que ustedes lo hagan, y vuelvo a decirlo, no les voy a aconsejar para nada que lo hagan, van a poder escuchar de mí cómo se vive desde adentro muchos de estos síntomas porque con ciertas sustancias, en ciertas dosis, se pueden atravesar estos síntomas durante unos minutitos, ¿ok? Y por supuesto, yo soy una persona, casi todo lo que hago es constructivo, y entonces cuando he tenido experiencias con estas sustancias, he anotado en mi bitácora todo y tengo tela para cortar. Podríamos hacer, no sé, 50 clases, ¿sí? Estas clases sí van a tener ese componente de la experiencia propia, ¿ok? Y cuando tú regresas de una experiencia de este tipo, ¿sí? O puede que la atravieses accidentalmente en tu vida por alguna razón, a mí me pasa que vuelvo lleno de amor, ¿sí? Lleno de ganas de compartir y con la empatía expandida, ¿sí? Porque comprendes que muchas de estas personas no viven una vida fácil, ¿sí? Y que necesitan casi más que nadie que los entendamos, ¿sí? Que nos pongamos en su lugar, que nos pongamos en sus zapatos, ¿ok? Y además también comprendes desde adentro qué es lo que puede hacer el otro para ayudarte, ¿sí? El que no está en tu condición te puede ayudar de una manera muy efectiva y eso es lo que vamos a aprender, ¿ok? Porque hay cosas muy concretas y muy sencillitas que todos podemos hacer desde afuera de la psicosis para poder acompañar amorosa y útilmente a estas personas, ¿ok? Pero quería dejar ese mensaje, ¿sí? Para que sepan que no vamos a hablar solamente de teorías, ¿sí? Las clases son bastante extensas. Yo voy a tratar, quería que sean de 1 hora, pero va a ser imposible. Seguramente van a durar 1 hora y media o dos, así que tengan paciencia. Si tienen que irse, váyanse y véanla luego grabado si tienen ganas. Pero sepan que es necesario profundizar porque hay que entender conceptualmente ciertas cosas para entender cómo se estructuran
estos cuadros sintomatológicos y cómo se articulan, ¿sí? Cómo funcionan, y a la vez, bueno, nada, quería que sepan que no son solo teorías, ¿sí? Y que está muy bueno entender realmente cómo estas personas sienten, piensan y ven la vida, ¿ok? Y estas clases no son más que una excusa para poder realizar ese deseo que hay en mi corazón, ¿sí? Que es de compadecerme y de compadecernos, ¿sí? De estas personas. Por supuesto que también nos vamos a sanar bastante nosotros en el camino, ¿sí? Porque nos vamos a ver reflejados en algunos síntomas y demás, ¿ok? Así que ahí va a haber mucho amor. Pero quiero que sepan que esto es para que ustedes puedan dar el máximo amor posible a los suyos, ¿ok? Porque yo también, por supuesto, los amo a través de ustedes, del amor que ustedes les tienen a ellos, ¿ok? Sí. Algunos saben que yo tengo un grupo que es de Kabbalah y autismo, en el que hay varios papaces y mamaces de niños y abuelos también, y abuelas de niños autistas, y la verdad que me hace muy bien poder orientarlos y ayudarlos, ¿sí? Porque cada tanto vienen con sus crisis y ayuda mucho el que tú puedas hacerles entender el por qué la persona actúa así, ¿sí? Y desde afuera parece irracional, parece ilógico, parece caótico, pero entenderlo, ponernos realmente en el lugar del otro, hoy me parece la forma más pura y absoluta de amor, ¿sí? Y estas clases son una forma de ese amor, ¿ok? Hermosos, gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sí? Van a ser 2 por semana, creo que programamos de esta, ¿ok?